El Ayuntamiento de Zaragoza patrocina este programa. Tras un siglo de esplendor, el 17 se presenta como una etapa de crisis que Aragón va a compartir con el resto del territorio hispano, sin olvidar los conflictos internacionales. Un periodo de dificultades económicas y sociales a las que los zaragozanos no van a permanecer ajenos, tal y como posteriormente les explicaremos. En el plano de las bellas artes, el 17 es el siglo del barroco, el arte de lo religioso, y es que se construyen muchas iglesias y conventos, siendo minoritarios los edificios civiles. Hoy en Zaragoza, en su historia, vamos a conocer algunos de esos edificios para adentrarnos en los acontecimientos históricos más importantes de la época. Para ello, ya contamos con la presencia de Juan Carlos Lozano, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido. Hola, buenos días. Bien, profesor, antes de comentar esta iglesia que tenemos detrás, la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, nos gustaría que nos hiciera una breve introducción sobre qué estaba ocurriendo en Zaragoza en ese siglo XVII, esa etapa que hemos comentado de crisis. Bueno, pues lo has dicho muy bien. El siglo XVII es en Zaragoza y en el resto de Aragón una etapa fundamentalmente de crisis, una etapa muy difícil, donde la vida no era nada sencilla para la gente, para el estado llano, ¿no? Para la gente de la calle. Había, eso sí, una élite, una oligarquía que controlaba, que dominaba todos los cargos importantes de la ciudad, y luego había
había pues una mayoría de personas que vivían de la artesanía, pequeñas industrias, también de la agricultura y de la ganadería, porque Zaragoza en este momento es una ciudad eminentemente con un carácter bastante rural, a pesar de ser una ciudad que tendría aproximadamente unos 50.000 habitantes aproximadamente. En el resto de Aragón, en total, estamos hablando de una población de unos 300.000 y hay algunos aspectos que tal vez la gente no conozca dentro de esta Zaragoza del siglo XVII y que llaman la atención. Por ejemplo, el gran porcentaje, la gran cantidad de población francesa que habitaba en Zaragoza en este momento. Tenemos testimonios documentales de viajeros que acuden a la ciudad a mediados del siglo XVII y se quedan sorprendidos de la cantidad de franceses que habitan en Zaragoza. Solo se hablaba francés en las calles, que nos llama mucho la atención. Realmente estos ciudadanos franceses se hicieron con el control de las industrias y del capital mercantil zaragozano durante bastante tiempo, y esto hizo que precisamente pues los ciudadanos autóctonos de alguna manera pues no pudieran digamos acceder al control de esos negocios, de ese capital mercantil, ¿no? Otra cuestión importante que tiene que ver con la decadencia de la que hablábamos antes, del periodo de crisis que atraviesa la ciudad, es la expulsión de los moriscos que se produce en el año 1610, que va a generar, digamos, grandes perjuicios para Aragón en general. Y otras características también importantes que podríamos señalar de este periodo es, por ejemplo, también el descenso demográfico que se produce en la ciudad, un descenso demográfico que tiene que ver con la expulsión de los moriscos, pero también con otros fenómenos como el aumento de los religiosos. Zaragoza es una ciudad donde a finales del siglo XVII hay unos 1.500 religiosos, frailes y monjas, y unos 30 conventos, lo que nos habla de la importancia que tenía la religión, el estamento eclesiástico en este momento en la ciudad. Muestra de ello es esta iglesia, la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Antes de comenzar a hablar de ella y de pasar a su interior, cuéntenos por qué se llama así. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que este edificio, es decir, la iglesia y el hospital, que forman un conjunto arquitectónico, en origen su nombre
era hospital de convalecientes o también hospital de Nuestra Señora de Piedad. En realidad, el nombre de Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia le correspondía a otro edificio que estaba situado en el Coso, donde actualmente está el Banco de España, junto a la Plaza de España. Aquel edificio del Coso desapareció el 1 de agosto de 1808 en el primer sitio de Zaragoza. Un bombardeo aniquiló por completo aquella edificación, que tenía además asociado un teatro, el Teatro del Hospital, que se llamaba. Al desaparecer aquel edificio, aquel hospital, el nombre de Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia pasó a este otro hospital, que en origen se llamaba Hospital de Convalecientes. Bueno, pues ahora, si le parece, profesor, vamos a entrar y nos cuenta las características de este templo. Muy bien. Vamos a allá. Bien, profesor, ya estamos en el interior de este templo que hemos comentado fuera. Cuéntenos un poco qué características barrocas tiene y quién y cómo se construyó. Bien, bueno, la fundación de esta iglesia y del hospital se debe a la iniciativa y también a la generosidad de un religioso, de arzobispo de Zaragoza en ese momento, que se llamaba Diego Castrillo. Su escudo está fuera en la fachada y podemos ver también un retrato que se conserva aquí en la sacristía. Era un personaje muy interesado por el patrocinio, por la promoción de obras artísticas. Él tuvo varias iniciativas importantes en la ciudad de Zaragoza y una de ellas fue esta. En el año 1683 se funda el hospital y él deja en su testamento todo su testamento para la construcción del hospital. ¿Por qué se construye el hospital? Se construye fundamentalmente para que los enfermos pobres pudieran tener aquí su recuperación, su convalecencia. Por eso se llamó en origen Hospital de Convalecientes. Desde el punto de vista arquitectónico, lo que más llama la atención es sobre todo la cúpula, la gran cúpula elíptica que tenemos encima de nuestras cabezas, cúpula que no tiene tambor, que descansa sobre unas pechinas, sobre 4 grandes machones, en los que podemos ver 4 lienzos, 4 pinturas del siglo XVII que no son obra de artistas locales, sino que el arzobispo Diego Castrillo, que había estado, antes de ser arzobispo de Zaragoza, había estado en Roma como auditor del Tribunal de la Rota, él se trajo de Roma estos 4 lienzos.
¿Qué otras cosas son relevantes desde el punto de vista artístico? Pues tenemos, por ejemplo, el Cristo de los artistas. Es un Cristo crucificado que se llama así Cristo de los artistas porque es tradición que el 23 de abril, en la festividad de San Jorge, los artistas zaragozanos celebren una misa en este altar de este Cristo, ¿no? Tenemos muy bien representada la pintura aragonesa del siglo XVIII en el retablo mayor, en el presbiterio, donde nos encontramos un retablo de un escultor llamado Joaquín Aralí y una pintura, una gran pintura, un gran cuadro de altar de José Luzán Martínez, que representa precisamente la advocación de la Iglesia, es decir, es la Virgen con el niño bajo la advocación de Salus Infirmorum, es decir, salud para los enfermos. Y también está presente en este cuadro la figura de Diego Castrillo, es decir, del fundador de la Iglesia. Otro de los referentes también, sin duda, que tenemos que visitar en esta Zaragoza barroca es la iglesia de Santa Isabel de Portugal. Si le parece, vamos para allí, y también ahí, si le parece oportuno, podríamos hacer alguna mínima referencia a la pintura. Estaba ahora hablando precisamente de la importancia de esas pinturas. Vamos a ver solo edificios, no vamos a centrarnos en la pintura, pero allí nos podría hacer una pequeña referencia. Vamos para allá, si le parece. Profesor, ya estamos en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, conocida como San Cayetano por muchos ciudadanos. Es una referencia en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, pero también lo fue en el siglo XVII, ¿verdad? Sí, claro. La doble denominación que tiene esta iglesia, Santa Isabel de Portugal o San Cayetano, obedece realmente a su origen, a cuál fue su origen. Y esto obedeció realmente a un cúmulo de intereses. Por una parte, la Diputación del Reino, que era uno de los órganos de gobierno que tenían relación, digamos, con los fueros del Reino de Aragón, tenía interés crear una real capilla dedicada a Santa Isabel. Santa Isabel era infanta de Aragón porque era hija del rey Pedro III de Aragón y se convirtió en reina de Portugal porque se casó con el rey Dionís de Portugal a finales del siglo XIII. Santa Isabel de Portugal se llama santa porque fue canonizada en el año 1625. Entonces la Diputación del Reino quiso dedicar esa real capilla a esa
Santa Isabel de Portugal. Es muy curioso porque en Portugal se le conoce más como la Reina Santa o como Santa Isabel de Aragón, y sin embargo nosotros la conocemos más como Santa Isabel de Portugal. Por otro lado, había una orden de clérigos regulares, que eran los teatinos, que también querían tener presencia en la ciudad de Zaragoza y querían tener su propia iglesia. Y además poseían unos solares, unos terrenos en este lugar. En el año 1681 se pusieron de acuerdo la Diputación del Reino y los teatinos para construir una iglesia que sirviera a los dos, que sirviera como real capilla y que sirviera también como iglesia de la orden. En la fachada de la iglesia se pueden ver en unas cartelas, unas inscripciones donde se recoge todo este proceso, donde se recoge todas las personas que tuvieron que ver con la fundación de la iglesia. Y en el ámbito de las bellas artes, como hablábamos al principio, es una referencia también barroca, porque está totalmente diseñada en ese estilo, ¿verdad? Claro, es una iglesia que, como la iglesia que hemos visto anteriormente, la del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, es una iglesia que se construye fundamentalmente en la década de 1680-1690, que es una época muy importante para la arquitectura barroca aragonesa. A partir de 1680 es cuando se empiezan a hacer realmente las obras más importantes del barroco zaragozano. Estamos hablando, por ejemplo, de la colocación de la primera piedra para la Basílica del Pilar, que se hace en 1681. También en esta década, por ejemplo, se empieza a construir la torre campanil del Aseo, que es otro edificio muy singular del barroco zaragozano. La fachada tiene su singularidad porque, así como el resto de las iglesias zaragozanas de este periodo suelen ser muy austeras, esta fachada llama la atención precisamente por su barroquismo, ¿no? Es decir, por su decoración exuberante, mezclando además distintos materiales, lo que le da, digamos, un aire todavía mucho más rico, ¿no? Y luego al interior, arquitectónicamente, tiene, digamos, una singularidad esta iglesia, y es que tiene una planta de cruz griega inscrita en un cuadrado. Es un tipo de planta de iglesia que se utilizará posteriormente, por ejemplo, en la iglesia de Santa Cruz. Tiene la misma tipología, y luego tiene otra singularidad, y es la disposición de las cúpulas.
esta disposición de las cúpulas en aspa es una tipología que va a influir posteriormente en la construcción del pilar. Estamos hablando de la arquitectura, pero ya hemos hecho referencia en la anterior localización a la pintura. Aquí también conservamos algún cuadro importante de la época barroca. Explíquenos un poquito esas obras. De lo que es original de la iglesia, yo destacaría sin lugar a dudas el retablo mayor. El retablo mayor, donde encontramos una muestra muy significativa, muy importante, de uno de los mejores escultores aragoneses del siglo XVIII, que es José Ramírez de Arellano. Todas las esculturas del retablo mayor son de él, y veremos o podemos ver también en una de las capillas una pintura que es de uno de los mejores pintores barrocos aragoneses, que es Giuseppe Martínez, que en realidad es una pintura que representa una aparición del apóstol Santiago a San Cayetano, que es el fundador de la Orden de los Teatinos. Háblenos de la pintura barroca. Bien, la pintura barroca podemos decir que arranca a partir de 1630 aproximadamente, hasta 1750 aproximadamente. Hay varias generaciones de pintores, varias generaciones que más o menos coinciden con los reinados de los llamados Austrias menores en el siglo XVII, es decir, hay una primera generación barroca, el barroco naturalista, que coincidiría más o menos con el reinado de Felipe IV. El mejor representante de esa generación sería Giuseppe Martínez, al que acabo de mencionar, y la siguiente generación es la llamada generación de Vicente Verdusán, que coincide más o menos en el tiempo con el último cuarto del siglo XVII, es decir, el reinado de Carlos II. Y ya, si pasamos al siglo XVIII, nos encontramos con una serie de pintores a los que llamamos pintores tardobarrocos, y finalmente una última generación que sería la generación de José Luzán Martínez, que es lo que llamamos la pintura rococó aragonesa. Acaba de citar a José Luzán, una pintura que todavía se conserva, está precisamente en la iglesia de San Felipe, es nuestra siguiente localización, una iglesia, un templo que fue impulsado por los marqueses de Villaverde, ¿verdad, profesor? Correcto. Bueno, pues venga, vamos para allí.
Profesor, ya estamos en el interior de San Felipe. Hemos comentado que es una iglesia impulsada por los marqueses de Villaverde, condes de Morata. ¿Quién era esta familia? Bien, lo primero que hay que decir es que la iglesia de San Felipe y Santiago el Menor es una de las parroquias históricas de la ciudad de Zaragoza. Aquí hubo un templo anterior que se construye ya a finales del siglo XII. Ese templo, obviamente, en el siglo XVII estaba ya muy viejo, muy deteriorado. Se ve la necesidad de rehacerlo y de adaptarlo al nuevo estilo barroco, y quien toma la iniciativa de hacer esta construcción nueva del templo es precisamente un hombre, Francisco Sanz de Cortés, que había sido infanzón, que había conseguido del rey los títulos de conde de Morata, marqués de Villaverde y conde de Atares en 1670, y que deja en su testamento 3.000 libras jaquesas para que se gasten en los próximos 10 años, en los siguientes 10 años, para construir la iglesia. Por lo tanto, estamos ante una iglesia de patrocinio privado, en este caso de un aristócrata, de un noble aragonés que fue Francisco Sanz de Cortés. Una de las piezas que quizá más llamen la atención a la entrada es este baldaquino que tenemos detrás. Bien, dentro de las piezas muebles, de los objetos artísticos de esta iglesia, sin duda lo que más llama la atención al entrar es ese baldaquino que recuerda inmediatamente el baldaquino que realizó Bernini en San Pedro del Vaticano, y es una tipología de altar que se pone muy de moda en Aragón a partir de 1666, año en el que se realiza el primero en la capilla de San Pedro Arbués del Aseo de Zaragoza. Aparte del baldaquino, hay otro elemento también muy característico que también encontramos en otras iglesias de Zaragoza, como por ejemplo en la iglesia de San Gil Abad, o como hemos visto también en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, que son estas esculturas, en este caso de apóstoles, que están situadas sobre unas ménsulas voladas, sobre unas peanas voladas, que es algo muy característico de la escultura barroca aragonesa del siglo XVIII, realizadas otra vez por uno de los mejores escultores aragoneses del XVIII, que fue José Ramírez de Arellano. Esta iglesia, después de su terminación a finales del siglo XVII, experimentó diversas reformas en el siglo XVIII, diversos añadidos de obras artísticas, y desde el punto de vista de la pintura
sin duda hay dos obras que son especialmente importantes o singulares. Una de ellas es un cuadro de José Luzán Martínez, que está situado justamente detrás del altar mayor, que representa la degollación de San Juan Bautista, y un retablo, el llamado retablo de los Sagrados Corazones, que tiene pinturas de Francisco Vallejo. Ha citado esa obra de Luzán del degollamiento de San Juan Bautista. Si le parece, ahora vamos a conocer esa iglesia de San Juan Bautista impulsada por una orden militar. Cambiamos el ámbito privado por una orden militar. Por eso vamos para allá. Muy bien. Profesor, ya estamos en la última localización de nuestro programa de hoy. Es la iglesia de San Juan Bautista, conocida como San Juan de los Panetes. Cuéntenos un poco, porque también es una de esas referencias de la Zaragoza barroca. Bueno, pues en este caso estamos ante una iglesia que es construida por una orden militar, por la orden militar de San Juan de Jerusalén, también llamada de San Juan del Hospital, los hospitalarios, o también de la Orden de Malta. Solemos asociar siempre las órdenes militares con la Edad Media y pensamos que a partir de la Edad Media ya no tuvieron importancia. Cierto es que alguna de ellas desapareció, como la Orden del Temple, que desapareció a comienzos del siglo XIV, pero la Orden de San Juan de Jerusalén siguió teniendo mucha importancia en la Edad Moderna en Aragón. Tenían muchas posesiones en las distintas encomiendas en las que estaba dividida la orden, y concretamente en la encomienda de Zaragoza tenía su sede aquí, en la iglesia y en el palacio. No hay que olvidar que al lado de la iglesia estaba situado el palacio de San Juan de los Panetes, que era el palacio, la sede de la encomienda de Zaragoza, de la castellanía de Amposta, que era la división de la orden militar en España, ¿no? Es una iglesia que popularmente se conoce como San Juan de los Panetes porque es tradición histórica que en las puertas de este edificio se repartían a los pobres unos panecillos hechos con harina de maíz, pues para que pudieran alimentarse y subsistir, ¿no? Y de ahí ha venido el nombre de San Juan de los Panetes. Desde el punto
arquitectónico es una iglesia muy sencilla, una iglesia bastante sobria, bastante austera. Al exterior es muy llamativa la inclinación de la torre, que en realidad hay que decir que es una torre del siglo XVI, mientras que el resto de la iglesia corresponde ya a una reedificación, porque aquí había una iglesia anterior que a comienzos del siglo XVIII se derriba y se construye la que vemos en la actualidad. Esta iglesia se termina en el año 1725. Bien, profesor, pues con esta explicación lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por participar en Zaragoza en su historia. Muy bien, encantado. Y a ustedes les emplazamos hasta el próximo programa en el que conoceremos la Zaragoza neoclásica. Hasta entonces les dejamos, como siempre, con el anecdotario histórico de Guillermo Faltas. El templo de San Juan de los Panetes, que tiene ese nombre tan simpático porque se repartían unos panes a los pobres en algunos días de caridad, pertenecía a la que hoy llamamos Orden de Malta, que en realidad se llama Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Por eso a veces se les llama hospitalarios o sanjuanistas. La Orden de Malta es en España la fundadora verdadera de la Cruz Roja. La Cruz Roja se funda en Ginebra en 1863 por un suizo horrorizado de lo que ha visto en la batalla de Solferino. Y España está entre los 14 países que fundan eso en aquel mismo año. Y en 1870 ya se funda la Cruz Roja en Aragón. Tiene entonces otro nombre, de Asociación para la Defensa de los Heridos en la Guerra, pero es de hecho la Cruz Roja. Fueron los caballeros de la Orden de Malta que tenían residencia en esa zona de Zaragoza, en torno a la iglesia de San Juan de los Panetes, el torreón de la ciudad y un gran castillo palacio donde vivía el castellán de Amposta, los que decidieron impulsar esta iniciativa, que fue luego amparada por la corona española. De modo que a través de la Orden de Malta, recordada hoy por Zaragoza en San Juan de los Panetes, Aragón puede contarse entre las zonas de Europa pioneras en la fundación de esta benemérita entidad que sigue sirviendo a causas benéficas hoy en todo el mundo.
Ayuntamiento de Zaragoza ha patrocinado este programa.